Bueno, clase el día de la fecha. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada para que quede ya bien claro cómo es la onda. FRP, Factory Reset Protect. ¿Sí? Cuenta de Google para gente bonita. Se trata de un sistema de protección que se desarrolló en Google desde el año 2014-15, para darse en un contexto, porque esto va cayendo en diferentes años dependiendo del país, que busquen impedir el ingreso a la interfaz del celular de personas que no sean el dueño, básicamente, o que te pidan, no sé, cualquier persona que quiera acceder y que no sea el dueño, o que sea el dueño pero no se acuerda de la contraseña, va a tener este sistema de protección una vez que se haya hecho un factory reset, un flasheo, un restablecimiento de fábrica, un wipe data, si fuera un hard reset. ¿Sí? Bien. Hasta el Android KitKat no existía. Aparece el Marshmallow y aparece un paquete de sistemas de protección. Y con este lanzamiento del sistema operativo por allá por el 2015, llegan los factores de protección y aparece también algo que me había olvidado de nombrarles la clase pasada, que son los binarios. Si bien todavía no estaba en desarrollo completo, ya se empiezan a hablar de binarios. Por lo menos el binario 0 y el 1. Hoy en día, más o menos estamos por el binario 10, dependiendo de la cantidad. ¿Qué sería un binario? Es la forma que tienen de codificar las flashes. Una cosa así, para ser bien sencillo. Entonces un FRP es un factor de protección indistinto de la marca que fabrique el hardware, es decir, cualquier empresa que trabaje con Android va a tener un sistema de protección de FRP que es indistinto de la marca, es indistinto del hardware, tanto del desarrollo como si fuera un procesador, un CPU, como puede ser Qualcomm, Silicon, Qualcomm MTK, Spectrum, Exynos, no importa cuál, el factor de protección, si tiene un Android con sistema operativo 6, va a estar presente. Al menos 6, 7, 8, 9, 10 va a estar presente. Existen tanto en celulares como en tablets, y siempre vamos a hacer la diferenciación que esto no tiene que ver con iOS ni con Microsoft, que son los otros dos sistemas operativos, y también podemos agregar el de Xiaomi, que tienen sistemas semejantes, tienen sistemas muy análogos, pero que no son lo mismo. 2 segundos a ver qué dice Fer. Dale, yo entro un ratito nomás porque estoy laburando, me recorrido hoy. Vamos a decirle, no te hagas problema Fer, estamos grabando la clase. Para nosotros que hacemos servicio técnico, hacer cuestiones de sistemas es lo más común del mundo y lo más fácil, pero normalmente las cuentas de Google son como lo que más hay en este momento, lo que más se nos pide por errores de la gente, por errores de los hijos de la gente que es dueña, porque no saben, por lo que sea, ¿sí? Cuando nosotros queremos pasar por encima de un sistema de protección como es el Factory Reset Protect, que viene a ser, como usted piénselo, como una muralla, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es un bypass, es decir, pasar esta muralla, romper esa protección y que se caiga esta muralla. Creo que ahí ingresó alguien más. A ver. Ya está Fer. Hola Fer, justo te estaba diciendo que vamos a grabar esta clase, así que no te hagas problema, todas las clases son grabadas. Entonces tengo una muralla que quiero atravesar. Esa forma de atravesarlo perdón, se llama bypass. Y dependiendo, acá vamos a empezar a agregar contenido nuevo. Dependiendo del sistema operativo, del nivel de protección que tenga, de la marca y del procesador, porque no todas las marcas trabajan con los mismos procesadores, muchas sí, pero otras no. Va a depender la forma de hacer bypass. De estas dos formas, o sea, de esta forma para hacer un bypass existen por lo menos dos bien diferenciadas. La que nosotros conocemos como manual y la que conocemos por máquina. Acá lo que yo les trato de enseñar es por máquina primero y después vamos a seguir por manual, que no es estándar tampoco. ¿Sí?
Ténganlo bien en cuenta. Son dos sistemas complementarios que pueden llegar a ser lo mismo, pero tienen que tener en cuenta que los que son por máquinas son estandarizados y los que no son por máquinas son bastante aleatorios y van cambiando bastante. ¿Esto quiere decir que yo puedo hacer todos con máquina? No. Hay muchos que no puedo hacer con máquina, tengo que hacer de forma manual. ¿Por qué? Porque depende de quién se haya sentado a desarrollar una solución. Entonces una guerra interminable entre desarrolladores y hackers y técnicos que nos dedicamos a tratar de hacer bypass. Desarrolladores, ingenieros, técnicos que trabajan en las empresas y hackers que se dediquen a romper estos patrones de seguridad, estos protocolos de seguridad. Acá la cuestión principal es, ¿esto es legal? Sí, es legal. No hay ninguna legislación en ningún país por ahora que nos impida hacer un bypass de Google. Si no, ya había aparecido algún tipo de legislación, nacional o internacional, que nos diga, no, esto es ilegal, como es el caso del cambio de email. El cambio de email es ilegal en todos los países. ¿Sí? Hasta acá, repaso cortito de lo que tienen que tener en cuenta. La clase pasada vimos Motorola y creo que nada más. Esta clase vamos a ver bypass en LG y en Huawei. Siempre bypass con máquinas, ¿sí? Porque para enseñar un tutorial no es que hay una fórmula. LG, que es un acrónimo, o sea, son las iniciales de Life is Good, la vida es buena, probablemente sea el celular preferido por todos los técnicos que hagamos sistema operativo. ¿Por qué? Porque normalmente ellos no desarrollan demasiado los factores de protección y generalmente son bastante fáciles de hacer. ¿Sí? Son celulares fáciles. Si tuviéramos que poner en una escala del 10, que sería lo más fácil, al 1, que sería lo más difícil, él sí estaría en el puesto 2. Solamente los más fáciles serían todos los que tengan procesadores en SK y que sean chinos. Después le siguen los LG. Es así de fácil. Es muy sencillo trabajar con LG. Es muy sencillo. ¿Sí? Para este proceso, nosotros ya lo habíamos creo en la clase pasada, necesitamos el cable, la box o el dongle, que es lo mismo, o sea, en función es lo mismo, con el sistema operativo que corresponda, y los drivers, ¿sí? Quiero que tengan bien en cuenta eso. La mejor noticia que tiene LG es que los factores de protección son no son de los más desarrollados y contamos con muchas herramientas para hacer un bypass, ¿sí? Esto quiere decir que podemos usar Chimera, podemos usar en Z3X, podemos usar Octopus o Octoplus. Y inclusive creo que existe una versión de NSK que es para LG y creo que también puede que haya alguna de UMT para LG. O sea, hay muchas versiones. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo. Mientras más fácil sea el celular para hacer, más probabilidad de que tenga una box que lo pueda hacer, ¿no? O sea, una box o una dongle, un sistema operativo con esa box o esa dongle. ¿Se entiende? Para los chicos que no vinieron en clase pasada, las box son unos cuadraditos así, forma de cajita, por eso caja en inglés, box. Y los dongles son como unos pendrive con un chip adentro. ¿Sí? Bien. En LG, los procesadores generalmente son Qualcomm y MTK. Esto es lo que ustedes van a tener que empezar a aprendérselo para otras marcas. No tanto por ahí para LG y... en particular porque en LG es bastante fácil, como que la misma máquina reconoce el tipo de procesador, pero por ejemplo cuando veíamos la semana pasada los Motorolas, ustedes se acuerdan muy bien que hay mucha diferencia entre un Motorola con procesador Qualcomm y uno con MTK porque utilizamos diferentes tipos de herramientas. En este caso, en LG usamos todas las mismas herramientas. ¿Sí? Lo único que va a depender de la box, lo único que va a hacer es que haya más compatibilidad con mayor cantidad de equipos y nada más. Es decir, si yo me meto a este link de Chimera, vamos a chumear,
para que vean la cantidad de equipos que hay. Los muchachos de Chimera dicen que hay 1179 modelos de LG que ellos hacen soporte de algún tipo, ¿sí? En algunos, ahí vemos, por ejemplo, el LG K52 solamente pueden reparar email, y en otros, por ejemplo, el Style 2 hacen una remoción del FRP. ¿Sí? No todas las cosas se pueden hacer con todas, pero sí tienen que tener en cuenta que la box es la que define qué compatibilidad tiene para hacer FRP. Entonces, cuando yo quiero hacer un FRP de un equipo que nunca hice, probablemente lo primero que tengo que hacer es consultar en internet o en los servidores de Chimera, Z3X, en los foros del clan GSM o GSM Server, quién ha hecho un bypass primero, porque nosotros somos técnicos, no somos tan hackers ni somos tan desarrolladores como para perder tiempo buscando eso. Siempre regla de oro, si tenemos los procesadores es mucho más fácil darse cuenta, pero no es determinante, y además si yo lo busco en internet capaz que lo encuentre. En un 99% de los casos es posible quitarle un FRP a esta bendita marca. Le puse bendita porque para mí es una hermosa, querida marca. No uso equipos LG, pero eso no significa que no la aprecie desde el punto de vista técnico y laboral. Y utilizamos cualquiera de las tres box o dongle, sea Chimera, sea Z3X, la versión LG, y la Octoplus versión LG. Acá les puse otro tip: a él si no le importa el procesador, o mejor dicho, a ninguna de las máquinas o box o los sistemas operativos que utilicemos tanto para la box o como el dongle, no le calienta demasiado el procesador porque no le importa, porque ya lo tiene como dentro incorporado. Es decir, en el desarrollo del LG se encargará más de la cámara, más de la interfase, más de no sé, de lo que se te ocurra. Pero, como les dije creo que la clase pasada también, nadie compra un celular por el nivel de factor de protección que tenga. Vamos a elegir por cámaras, por almacenamiento, por calidad de imagen, por un montón de otras funciones, pero nadie busca a ver qué factor de protección tiene este celular. ¿Sí? Nadie. El usuario general, el Juan Pérez de las compras, la Susanita de barrio, no presta atención al nivel de protección, entonces LG no invierte su tiempo y su desarrollo en eso. Samsung sí, Motorola también, Huawei también, LG no. Y acá la frase de oro es: con drivers la vida es más sabrosa. Drivers, si se acuerdan del curso del año pasado, son extensiones de sistema operativo que permiten el reconocimiento de un hardware específico. Es decir, yo tengo el mejor cable, la mejor box, la mejor computadora. Ahora me cargué los drivers del LG, Motorola, de Samsung, de Huawei, de lo que sea, no lo va a reconocer la computadora, porque la computadora no se guía por lo que no conoce. ¿Sí? Por eso le puse la filmina gigante drivers para todos. Generalmente todas las marcas que se aprecian de ser buenas marcas, repito, todas las marcas que se aprecien de ser buenas marcas van a brindarnos por lo menos, y digo solamente por lo menos, los drivers. Acá puse el repaso de la clase pasada: Motorola, LG, Huawei. ¿Sí? Quiero mostrarles cómo es la paginita para que si alguna vez tienen que descargar no estén perdiendo tiempo. ¿Sí? Esto es LG. Uno tiene que elegir mobile devices o dispositivos móviles, celulares. Vamos a poner todos los celulares. Y podemos buscar el que se nos antoje. ¿Sí? Pongámosle que sea el Q730. Ponemos instalar driver. Si no lo tenemos, podemos descargar. Y se va a bajar, que acá elegí el modelo que vos quieras, chicos, no hay mucha diferencia. Se va a bajar un ejecutable. Sé que es un ejecutable porque es .exe.
Y acá es una cosa que tienen que tener en cuenta, que es típica de la gente. La gente piensa que un celular es un pendrive gigante, lo cual está mal. Y está mal porque no es un pendrive gigante. O sea, la gente piensa que enchufa hoy por hoy, se quedó con la percepción de hace unos años atrás, que uno enchufaba el celular y automáticamente la computadora te lo reconocía como si fuera un dispositivo de almacenamiento. Hoy, por nivel de tecnología, no pasa. Ahí lo único que puse fue OK. ¿Por qué no pasa? Porque muchas veces la computadora no reconoce al dispositivo. ¿Por qué? Porque no tiene los drivers. O sea, vos le estás enchufando cualquier cosa y no se entiende. Esta es la licencia, ¿cómo se llama? El contrato de la licencia. Básicamente que te pueden vender cualquier cosa. Y este es el LG Mobile Support Tool o herramienta de soporte de dispositivos móviles de LG, y podemos descargar un controlador o un driver, lo mismo, de cualquier tipo. Si ven, regla también bastante obvia de los servicios técnicos que tienen que tener en cuenta. Vamos a ver que fuera un León, el 340AR. Siempre tengan en cuenta que la interfase generalmente de este tipo de software no va a ser la más bonita ni nada por el estilo, porque no sé, a ellos no les importa lo bonito. Ven que de hecho son letras feas. ¿Por qué? Porque esto no está creado para el público general, no importa. Al público general no le importa esto. A nosotros que somos técnicos, y siendo sincero, nosotros técnicos, lo que les importa es que vaya rápido, no que la letra sea bonita, que tenga una tipografía diferente, que no sea. En este caso yo ya instalé los drivers para los LGs. En este caso fue el León, que es un LG que tiene procesador Qualcomm. En esa versión, la 340. En la 320 es MK. Sí. Tano, te hago una consulta. Vos sabés que yo usé ese programa para hacer una recuperación de un LG que no iniciaba. Sí. Está bien, o sea, por lo menos me lo dejó hacer, no tuve problema. Sí. Estos son de soportes oficiales, así que no hay ningún tipo de problema. No te va a ocasionar ningún tipo de dificultad. Y lo que sí son... que acá tenemos la parte de actualización de Windows Mobile y la de recuperación de error de actualización cuando uno está actualizando un celular y se queda colgado, se hace un soft brick. Estos son de oficial, soporte oficial, son gratis, son fieles, no solucionan la mayoría de los problemas, o sea, o todos los problemas, pero sí la mayoría. ¿Sí? Son buenos, Buenísimo. anda bien, no vas a tener problemas, no se te va a romper, no te le va a pasar nada al celular. El segundo, vamos a chumear la página de Motorola. Motorola lo mismo, tiene para Windows y tiene para Mac. Yo tengo Windows por lo menos. No me gusta Mac, Mac es de Apple, lo mismo que iPhone. Y va a aparecer lo mismo, una interfase fea, vamos a llamarlo así, porque es feo, a la vista por lo menos, pero útil, ¿sí? Bienvenido, bla bla bla, acepto el término de condiciones, se instala. O sea, no se gastaron demasiado en nada acá, muchachos. Lo único que les importa a estos ejecutables o a estos install shield son descargar un archivo y dejártelo disponible en tu computadora. O sea, la idea es que puedas utilizar un dispositivo que sea de la marca que ellos proveen, en este caso Motorola. Como les digo, no se gastan en una linda interfase, ¿sí? Acá. Huawei es exactamente lo mismo, va a tener un programita, un sistema operativo que se llama High Suite. El High Suite es un programita un poquito más formal, Huawei es un poquito más decorativo,
que también nos va a permitir cargar una flash, ¿sí? Va a tener una cierta capacidad para flashear, etc. Nada. El High Suite a mí personalmente me parece bastante malo, no les voy a mentir. Pero tiene la ventaja de que si nosotros descargamos el High Suite, automáticamente ya tenemos los drivers instalados de Huawei. Espera que se ejecute. Pim, 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 pim. Bueno. Mientras se ejecuta, a ver si me parece. ¿Qué le pasó? Bueno, no quiere ejecutarse, parece. Hago la salvedad ya que estamos, hasta que se ejecute el High Suite, o si no, capaz que hay que reiniciar la máquina, porque puede ser. Yo les decía, cualquier marca que se precie de ser buena marca va a tener un soporte donde nosotros podamos descargar drivers. Es decir, si yo voy a una empresa, vamos a probar Admiral, a ver si tiene. Admiral no tiene un soporte oficial. Fíjense que esta es una página así de algún usuario, driverpack.io. Vamos a Blue. A ver, Blue. Lo mismo. Esta pareciera ser una página de fans también. Vamos a ZTE. ZTE tampoco tiene una página oficial para descargar drivers. Vamos a Samsung. Samsung sí tiene una página oficial para desarrollo. Me doy cuenta porque siempre tiene que tener punto el nombre de la marca, ¿no? Se entiende cuál es la diferencia entre marcas que son buenas, o marcas más o menos, o que no se dedican enteramente a eso. Debe ser que hay que reiniciar la parte del High Suite porque no arrancó. No importa. Básicamente el High Suite va a aparecer esta interfase, quiere decir que ya están instalados los drivers y nos va a permitir hacer ciertas funciones como en el LG, como la recuperación de software, como puede ser una actualización y no mucho más. Es barato, fácil, rápido. Bueno, no se van a gastar mucho. Entonces, vuelvo a repetir, con drivers la vida es más sabrosa. Entonces, tips a tener en cuenta en hacer FRP o cuando quiero hacer un bypass de FRP, siempre va a pedir conexión de datos vía Wi-Fi, no nos va a dejar acceder. Creo que el otro día uno de los chicos preguntó si un candadito arriba en un Xiaomi significaba que estaba con un bloqueo de FRP. Cuando vos le vas poniendo siguiente, la parte de Wi-Fi no te va a dejar hacer siguiente si no tenés Wi-Fi. Eso es un claro indicio de que tiene un bloqueo de FRP. No poner chip porque vamos a perder tiempo, básicamente, ¿sí? Siempre usar un cable bueno. Vamos a perder mucho menos tiempo. Y a este del cable bueno vamos a agregarle siempre que el celular se nos cuelgue por H o por B o que no reconozca la máquina, probar otro puerto USB. Ese sería un cuarto tip. Pero siempre va de la mano buen cable y puerto USB, varios puertos USB, probar. Y siempre tener el celular cargado porque eso evita que empecemos a trabajar con poca batería y que podamos llegar a matar el equipo o provocar un boot loop o lo que sea, porque puede ser que nos equivoquemos. ¿Sí? Vamos a Don LG. Lo más importante que tenemos que saber de LG, que es bastante facilongo. Vamos a
así como en Motorola nos metíamos en un modo fast boot, acá nos vamos a meter un modo de emergencia, un modo de descarga, o download mode, o emergency mode, perdón, y que nos va a decir esta pantallita, firmware update o actualización del sistema operativo, y que dice no desconecte su cable USB o su conexión USB hasta que el proceso no termine. Que es una interfase que aparece cuando ponemos esta fórmula mágica que es botón de volumen menos y botón power, o botón de volumen más y enchufamos el cable de datos. Todos los Motorola con una de estas dos fórmulas mágicas tienen que ingresar a este modo de descarga o modo de emergencia, ¿sí? Todo que tenga Android y que sea del 4 en adelante, del KitKat en adelante, va a aparecer con este modo. Que es la misma interfase que utilizamos para los flasheos o para pasar un sistema operativo y que es una interfase de trabajo, podemos decir eso. En esta interfase lo que el celular se predispone es a recibir información, sea para una carga de un sistema operativo, sea para un comando que queramos utilizar, y sea que lo que busquemos en este caso sea depurar el ADB y mandar comandos para que el FRP se deshabilite. Si se acuerdan, el ADB era un conjunto de comandos que nos permitía la interfase, o sea, la conexión entre la computadora y un equipo celular. ¿Sí? Cuando nosotros en la clase pasada lo decíamos, vamos al celular y nos metíamos en modo desarrollo y poníamos entre una de las opciones desbloqueo de OEM, lo que estábamos haciendo era, depuración de producción de ADB, lo que estábamos haciendo era dejar habilitada la interfase para que el celular y la computadora puedan interactuar y que desde la computadora yo le pueda mandar comandos al celular y el celular nos haga caso. Porque al fin y al cabo este viene a ser el depurador del ADB, es el sensador o el de la puerta, la llave de la puerta para que nosotros podamos sacar un FRP o no. Esto lo tenemos que saber. Y por eso se lo enseño primero por las máquinas y no de forma manual, porque cuando hagamos lo de manual, lo que vamos a buscar es exactamente lo mismo. Vamos a tratar siempre de depurar el ADB o crear conflicto. ¿Sí? Vamos a ir a la primera herramienta más básica del mundo, que yo les dije que fue la primera que yo tuve, que fue Chimera para hacer un FRP de un LG. ¿Sí? Pero, ahí está. Con razón, no, se lo puse. Los chicos por ahí no lo vieron la semana pasada porque no estaban presentes, pero si hay algo que tienen que saber es que cualquier FRP vía máquina generalmente no nos lleva mucho tiempo. Acá el muchacho habla, bla, 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 abre su interfase de Chimera, y esta es Chimera, enchufa el celular en modo download o modo de emergencia, acá lo dice. Vamos a remover bloqueo de FRP y vamos a ver que hay un par de opciones, ¿sí? Remoción directa, bueno, esta es solamente remoción directa, algunas aparecen otras versiones más, de AT&T del V20. Le ponemos el OK. Va a trabajar Chimera. Y ahí ya fue removido el FRP. Y ustedes van a decir, profe, ¿en serio? ¿Un minuto? Sí. Les va a llevar un minuto y vale lo que tenga que valer. ¿Sí? No, mucho más, chicos.
LG no se dedica a desarrollar grandes factores de protección. Si nosotros nos tocaran todos LGs, nos volveríamos millonarios. La segunda herramienta, vamos a ver dos videitos, es la OctuPlus, la versión de LG, porque tenemos dos versiones, tenemos la versión de Samsung, pero tenemos tres versiones, una para FRPs, una versión de LG y una de Samsung. Vamos a ver primero la versión de LG. Lo mismo, vamos a poner nuestro celular en modo download, vamos a ir a la primera ventana que dice soporte y opciones y vamos a poner la versión de nuestro celular que lo va a decir la etiqueta, o lo va a decir cuando lo pongamos en modo download, va a decir la versión de nuestro sistema que tenemos. Vamos a detectar y nos va a tirar qué procesador es. En este caso es un X420 y acá vamos a ver que están todas las instrucciones para hacerlo. No es mucho lo que hay que hacer. Este tiene un procesador Qualcomm, así que bastante común y corriente. Vamos a las herramientas Android, reseteo de FRP, bueno, que la apague el muchacho. Volumen más, botón cable micro USB, se enchufa, se deja apretado, ya puedes soltar el botón. Y ahí está la interfase, que aparece el logotipo de micro USB. Y vamos a poder poner resetear bloqueo FRP. Le va a tener comandos a esto. Vamos a ver que acá la interfase se empieza a mover en circulitos. Este proceso en esta versión de esta box requiere de créditos porque es una versión de Estados Unidos. Generalmente todo lo que sea de Estados Unidos requiere créditos. Los créditos se compran si vos tenés una cuenta de OctuPlus. Y acá dice, por favor, para continuar con los pasos, desconecte el cable, encienda su celular, complete su instalación de las configuraciones, apáguelo, vuelva a poner en modo de download y conecte y diga OK. ¿Sí? Esperen que me voy a fijar a ver quién es que estaba ingresando. Señor Rifo. Entonces el muchacho va a hacer exactamente lo mismo que le dijo el programa. Va a meter volumen menos con el power hasta que se reinicie el celular. Lo va a volver a apagar y de nuevo lo va a enchufar y le va a poner en modo download. Y le va a poner OK. De nuevo le va a pedir lo mismo. Y de nuevo va a hacer lo mismo el muchacho. Lo va a poner de nuevo en modo download. Va a poner de nuevo OK. Y por tercera vez va a hacer lo mismo. Parece una estupidez, pero en estas versiones más nuevas, como es por créditos, va a hacer varias veces lo mismo.
finalmente ya termina de hacerlo. ¿Sí? En estas versiones que son más nuevas es un poquito más engorroso, pero siempre estamos sobre lo mismo, es algo sencillo de hacer. Lo mismo, lo va a resetear y va a iniciar ya 50. Fácil, rápido, efectivo, dijo la de la propaganda. Vamos a ir al otro paquete que tiene este muchacho de Octuplus, que se llama la Octuplus FRP Tool. Esta herramienta sale de Octopus o de Octuplus porque engloba varios, la Octopus, la Medusa, etc. Cuando nosotros empezamos a hacer servicio técnico, la Octopus era Octopus sin plus, y tenía una sola interfaz y una sola herramienta. Después fue desarrollándose y ya se separó entre Samsung y LG, y ahora en la última parte ya agregó una diferenciación para lo que es FRP, una herramienta exclusiva para FRP. Yo no la tengo, la conozco, la tiene un colega, la utilizamos cuando hay versiones de LG que no tenemos. Se condice comprarla o activarla en tanto en cuanto la vayas a utilizar. La interfaz es muy semejante, salvo que esta interfaz lo único que hace es solamente FRP, no se dedica a otra cosa. De diferentes versiones de celulares, en este caso es para LG, ¿sí? Siempre te va a dar instrucciones LG, lo cual está re interesante porque te va tirando un panorama. Está todo en inglés, pero no es un inglés complicado. No, si sos de utilizar y hacer FRP es bastante normal, bastante comunacho. Y lo mismo que el anterior, volumen más, enchufar el cable, lo va a reconocer y le vamos a poner FRP reset o reset FRP y seamos body. Esto, obviamente, en estas versiones nuevas consumen créditos, y a veces en la de Chimera y a veces en los de Z3X o en Octopus, muchos de estos nuevos celulares van a consumir crédito. Ustedes piensen que estas empresas tienen que seguir desarrollando y tienen que seguir comiendo. Antes uno compraba una vez al año y ya estaba. Ahora empezaron a hacer esta cuestión de los créditos, que en Argentina para nosotros es caro porque $1 es 150 pesos aproximadamente, con el impuesto país y todo, porque esto igual toma el oficial, pero con esta cuestión del impuesto a país se nos va mucho más caro. Pueden acceder por la tarjeta de Mercado Pago, y creo que también por la de Walla. Pueden acceder a comprar los créditos, pueden acceder a comprar las máquinas, pero tengan en cuenta que el costo es de derecho. Si estos son 100 créditos, es probable que sean 10 euros o 10 dólares, una cosa así. Que para nosotros son 1500 mangos, más o menos, de costo. Es un montón de plata. Si tenemos los créditos es un golazo porque no tardamos nada. Lo mismo que la anterior, vamos a ponerlo en modo download. Le vamos a pasar el reset FRP, le vamos a sacar, lo vamos a reiniciar, lo vamos a apagar, le vamos a de nuevo poner en modo download y así 3 veces hasta que termina de hacer su reseteo de fábrica. Van a ver que son 3 veces lo mismo. Ustedes me preguntan por qué 3 veces, no tengo ni idea. En eso no tengo ni idea. En la nueva forma de hacerlo. Si fuera un León, un LG León con la Octu Plus, lo metemos, le hacemos una sola vez y nos vemos en Disney. Pero en estos no. En estos más nuevos, que son por ahí los que están apareciendo, bueno, aparece esta cuestión. ¿Sí? Ahí ya terminó el muchacho. Eso es Octoplus. Las dos versiones, tanto la de LG como la de FRP, que se dedique solamente a FRP. Finalmente, la que sí yo tengo, que cuando la compré no sabía que iba a tener tantas aventuras juntos, es Z3 Xbox, que sirve tanto para Samsung como para LG, y esta es la interfase para LG.
Es de las box más raras que existe en este sentido porque no se dedica a hacer demasiado de LG. Pero es bastante eficiente y bastante eficaz para la mayoría de los casos que tenemos dando vuelta. Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con Chimera, lo mismo que hacemos con Octopus y lo mismo que vamos a hacer con todos los LG siempre. Botón de volumen más micro USB y vamos a ingresar en modo download. ¿Sí? Va a tardar un ratito y se va a meter en esa versión. Vamos a elegir el modelo que sea. Si ustedes ven acá en este recuadro, generalmente dice el modelo. Generalmente, no siempre. En este caso es un K1017. Va a tardar esto, no importa la máquina que tengamos, es una interfaz muy lenta. Y una vez que hayamos elegido, vamos a ir a Workspace o espacio de trabajo. ¿Sí? Ahí está. Cuando nosotros vayamos, vamos a encontrar que al enchufar el celular, si tenemos drivers respectivos, va a generarse varios tipos de puertos. Vamos a ir al puerto que diga Android, androidnet.usrl. USB. La parte que dice modem. Y ahí vamos a ir a FRP Reset o Reset FRP. Y vamos a ver que acá va a empezar a trabajar en algún momento. Ahí lo soltamos. Ahí está. El muchacho tapó para que no se le vea el email y no se lo reproduzcan. No hagan un mellizo. Y acá sí van a aparecer diferentes tipos de opciones para hacer bypass de FRP. Generalmente vamos a usar el que diga perder toda la data del usuario, ¿sí? Las versiones viejas algo, viste que dice old algo, for firmware without signature, sin firma ya no funcionan. Es para celulares muy viejos y la del medio nunca la utilizamos. Somos siempre la que sea perder data porque vamos a perder tiempo. Si tratamos de hacer un FRP sin perder data, vamos a perder más tiempo de lo que realmente nos importa. Y acá nosotros no nos dedicamos a recuperar la data o hacer que no se pierda la data. Lo único que nos importa es sacar el FRP. Va a reiniciar, se va a hacer un par de veces. Lo mismo que en el otro proceso, pero sin necesidad de que nosotros toquemos con el botón. Un par de veces, va a iniciar, va a tardar un ratito, no le acelero el video, va a hacer una actualización del Android y va a iniciar sin FRP. ¿Sí? Bien sencillo, bien fácil. Si notan cosas a tener en cuenta de LG, son fáciles, todas las máquinas más comunes que normalmente tenemos nosotros acceso las hacen. Esta es la box de la cual yo hablaba al principio. Esta es una box también. Estas vienen como dongle también, que es como ese pendrive que les decía. Son fáciles, son las que nosotros queremos. Son las que nos hacen ganar dinero, son las que nos hacen perder poco tiempo. Si todo el mundo fuera como LG, nosotros seríamos ricos. Pero bueno, la vida no es tan generosa para con nosotros en todos los aspectos. Y aparece nuestro querido CPU High Silicon Kirin. ¿Sí? Esto es para Huawei y aparece como una alternativa a Qualcomm. ¿Sí?
Es diseñada por el mismo Huawei y fue como una parte de un desarrollo personal, pero que además se desarrolló mucho más cuando empezó todo el quilombo de Huawei versus Google por venta de datos e información, porque si ustedes saben muy bien, y esto lo dije en la clase pasada, estos son oligopolios, o sea, son pocas empresas que canalizan mucho. Y como cualquier empresa que les gusta canalizar, no le gusta competir con nadie, ¿sí? Huawei, antes que ponerse a discutir con Qualcomm, con Android, etc., se pone a desarrollar tanto hardware de procesadores como sistemas operativos y empieza a ver la posibilidad de salirse del paso de Android porque, bueno, venía todo pinchada la cosa, como está haciendo Xiaomi, ¿sí? HiSilicon es análogo a Qualcomm. Procesadores comunes siempre van a ser 5. MTK, que es lo más pedorro que existe en el mercado. Qualcomm con Snapdragon, que deben ser de las peores cositas que existen, o sea, peores para nosotros. Y HiSilicon, que está bastante bien. El Spectrum, que es de Samsung, que hay muy poquito y que está bastante viejo. Y el Exynos, que es de Samsung y que es bastante complicado y que nos quema la cabeza. Después estaba Brandtech, Infinity y otros tipos de procesadores, pero eso ya está en desuso, ¿sí? Huawei va a ser exactamente lo mismo que Motorola y LG. Hay que poner un modo. En el LG era modo de emergencia o modo de descarga. En Samsung, en Motorola es Fastboot y en Huawei es modo Fastboot. Lo que pasa, ¿sí?, es que en LG era volumen más y enchufe, acá va a ser volumen menos y enchufe, y en Motorola va a ser volumen menos y power. Cada uno tiene su maña, o sea, el hardware decide. En Huawei vamos a volver a Sigma, la misma que utilizamos para Motorola, ¿sí? Siempre acá les aclaro, CPU Kirin, porque hay algunos Huawei que tienen otro tipo de CPU. CPU es el procesador, ¿sí? Sigma Box, que ya la vimos la clase pasada, que es la segunda box, la primera box que compré y el segundo sistema que utilicé. Está bien, no es de la clase. Nos va a servir para mucho Huawei, y acá es donde aclaro que sean del 2019 para atrás los sistemas operativos y no sean más nuevos, antes del quilombo y no ahora con el quilombo de Huawei Google. ¿Sí? Bueno, ahí muestra el muchacho que no puede ingresar, lo apaga, volumen menos, enchufa y va a decir teléfono bloqueado, FRP, bloqueo FRP o lock, que es cerrado. ¿Sí? Nosotros vamos a enchufar y en la plataforma del Sigma Key o del Sigma Tool o del Sigma vamos a elegir HiSilicon. Y en HiSilicon vamos a ver que nos va a aparecer un puerto serial, va a haber varios puertos serial, pero el que vamos a elegir va a ser el Android Single ADB interfase, o sea, buscamos la interfase ADB. Y lo que vamos a poner es remover FRP o Huawei ID. Hasta hace muy poco nosotros nos tocaban todos así. Cada vez que venía Huawei lo queríamos tanto como un LG, era de lo que nosotros más queríamos. Van a ver que es bastante sencillo. Sí. Va a ser un restablecimiento de fábrica, va a iniciar y ahora no va a tener más cuenta. Pues si no, me he aburrido, ¿no, muchachos? Muy, omitir, ya aparece la palabra omitir, continuar, aceptar, sí. Y ahí está sin cuenta de Google. Fácil.
Si Huawei se hubiera mantenido sobre esa postura, le hubiéramos amado tanto como a cualquier otra máquina. Pero bueno, Huawei no se pudo sostener sobre esto. Y vamos a ver otro caso. Y esta es otra dangle que desgraciadamente a mí me la han robado. No sé cómo, porque perderla no la perdí. Que se llama EFT Pro o FT Dangle, que es otro tipo de dongle que utilizamos ahora mucho para Huawei y para Samsung, que esta no la di nunca. Es una gran herramienta y acá siempre nos vamos a guiar por el P9 Lite. Vamos a abrir, tiene que estar enchufado el dongle, obviamente. Nos va a pedir un usuario y contraseña y vamos a acceder a esta interfase donde nosotros vamos a poder elegir Samsung, Huawei, procesadores MTK, procesadores Qualcomm, esto cuando son celulares chinos, y algo de Apple que nunca lo vi en eso. Y acá lo mismo, vamos a buscar, ir a la parte de FRP, y vamos a poner resetear usando el servidor de Fastboot. Vamos a enchufar nuestro celular en modo Fastboot, botón de volumen menos y enchufar, y le vamos a poner para adelante, ¿no? Va a empezar a leer el celular, todo lo que tiene bloqueado, y va a sacarle el reseteo de FRP. Tan sencillo como ese, para un P9 Lite es un chiste. Seguimos lo mismo, celulares que son previos al 2019. EFT Dongle, la vamos a ver de nuevo recién en Samsung, y es una gran herramienta. Siempre procesadores Kirin High Silicon. Vamos a ir a Chimera. Y esto parece reiterativo, pero es más o menos lo mismo. Chimera acá, segundo 28 por eso. Lo mismo, modo Fastboot, remover FRP, bloqueo de FRP o cierre de FRP. P9 Lite, BNS L21, va a reconocer todos los archivos, le va a pasar los comandos y va a saltear tranquilamente. Y acá esto tardó 20 segundos, no tarda mucho más que eso, tarda más en prenderse que otra cosa. Bastante sencillo. Chimera fue la primera máquina que yo me di cuenta de trabajar con High Silicon y después me di cuenta que también Sigma. Todo esto, todo muy lindo, todo previo al 2019. Hasta 2019 andaba todo lindo. 2019 se pelea don Huawei con Google y aparece todos los nuevos sistemas de factor de protección. Huawei no se le iba a dejar fácil a Google y va en contra de su mayor proveedor de hardware, que es Samsung. Va a crear mejores factores de protección. Ya vamos a ver que empieza a cambiar la interfase también, es diferente el sistema operativo. Vamos a ver que no nos deja pasar, vamos a llegar hasta una parte y va a decir, no puede pasar sin él. Entonces lo mismo, vamos a conectar el modo Fastboot. Presten más atención porque lleva muchos más pasos. Y estos por ahora lo estamos sacando solamente con Chimera y con EFT. Con Sigma todavía no nos podemos sacar bien. Y vamos a hacer estos 5 pasos. Vamos a entrar en modo Factory. Vamos a cargar el Factory Fastboot. Vamos a hacer la remoción del FRP. Vamos a cargar de nuevo el Factory Fastboot y vamos a salir del Factory Mode. ¿Sí? Son 5 pasos. Sí o sí. Entonces empezamos. Vamos a entrar a modo Factory. O sea, estoy en modo Fastboot y voy a darle el comando a el celular que vaya a modo Factory. Se va a cargar un
e-recovery file, o sea, un archivo de e-recovery que lo va a flashear y le va a dar otra interfaz al celular de Huawei. Y esto ustedes piensen que es muy loco porque hay un grupo de hackers que se dedicó a desarrollar este tipo de hardware, este tipo de software para poder sacar un bypass de algunos chinos que han desarrollado esto seguramente. Ahora, nuestro celular va a reiniciar y va a entrar en un modo donde no se ve ninguna imagen y acá nos va a aparecer dispositivo desconocido de Huawei. Nosotros vamos a seleccionar el modelo, que nosotros tenemos que saber que este era no me acuerdo si un P20 me parece que era. Y abajo va a decir el modelito, bien. Si no lo anotó, pero si no al principio del video, si vamos acá, ahí decía P30 Lite, Mark, guión del medio, LX1B. Ahí está, P30 Lite. Se va a conectar y nosotros ahora vamos a cargar un Factory Fastboot. Y acá vamos a ver que dice Kirin 710, que es por el procesador que tiene este, que lo tiene desde el servidor de Chimera. Entonces acá cargamos otro modo de Fastboot que nos permita trabajar, ¿sí? Y después vamos a hacer el FRP y después lo vamos a volver al inicio, o como estaba originalmente, pero sin el FRP. Es decir, saltamos el muro, hacemos todos los estragos, volvemos a pasar del otro lado del muro y después pasamos por la puerta. ¿Sí? Como matar a todos los guardias. Como para hacérselo bien de jueguito. Entonces, ahí vamos a cambiar a Huawei. Lo va a reconocer, vamos a ir a FRP, remover el bloqueo de FRP. Vamos a darle iniciar. Perdón, ahí inició. De nuevo vamos a buscar el modelo, que era mar-del medio. Ahí lo voy a poner. LX1B. De nuevo vamos a cargar el Factory Fastboot. Vamos a cambiarlo de nuevo a Huawei y vamos a sacarlo del Factory Mode para que ya inicie sin FRP. Y ahí está sin FRP. ¿Sí? Esto es porque Huawei se peleó con Google. ¿Sí? Desarrolló mucho más su ingeniería de protección. Vamos a ver otro caso. Perdón. Que es lo mismo, vamos a poner en modo Fastboot del celular, vamos a abrir Chimera. Si nosotros vamos acá a FRP, vamos a ver que no nos deja. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a
cargar el Factory Fastboot. Va a bajar ese programa de recovery que va a pasar. Vamos a cambiar a Huawei. Vamos a remover FRP. De nuevo vamos a elegir el modelo de nuestro celular. Este es un P10. Vamos a cargar de nuevo el... Él está pidiendo los drivers. Vamos de nuevo a cargar el Factory Fastboot. Y vamos a salir del modo Factory. Y ahí ya estaría. Es un poco más engorroso, pero bueno, es la forma de hacer FRP de Huawei a partir del 2019. Otro factor de protección, otra necesidad de desarrollo. ¿Sí? Preguntas. Hasta acá. ¿Alguna duda en particular? Vamos a buscar acá la clase. Nada. Te perdiste toda la explicación, Brian. Encima entre medio se me cortó se me puso a reiniciar la máquina. Básicamente lo que tienen que saber, tanto para LG como para Huawei, es que son hardware relativamente fácil. Si bien Huawei a partir del 2019 fue más engorroso, es bastante sencillo, no deja de ser algo sencillo. Lo único, los últimos Huawei que puede haber pasado, que eso dependerá de la versión, en Huawei con Android 10 hay que tratar de hacer un downgrade, o sea, bajar la versión, lo cual ya complica y hay que ver cuál es la versión que se consigue. Bueno, y ahí ya se nos complica un poquito más o bastante más, pero en general son dos marcas bastante fáciles y bastante queribles. Las dos marcas son de las más fáciles que nosotros nos enfrentamos diariamente y de las que más queremos que nos toquen, porque son generalmente las que donde ganamos más plata más rápido. Volvemos a lo que yo les expliqué la semana pasada, ¿y esto cuánto se cobra? Y esto se cobra entre 2 lucas y media, 3 lucas y media, porque no se cobra lo que se tarda, sino que se cobran las herramientas que son caras y se cobran los conocimientos que nos llevan muchas horas. Para hacer todo esto necesitamos horas. Para los que no vinieron a la clase pasada, no está mal repasar, vamos a conseguir, por lo menos yo, la que yo recomiendo, que yo he estado laburando, con la que yo he comprado, es GSM Server, y una de las herramientas que yo no les nombré la semana pasada, que ahora sí está, es la EFT Pro Tool. Esta es la activación y esta es la dongle. La dongle sale $70 y la activación sale $90 casi. Hay que ver con la activación y con el envío cuánto nos sale. Algo que me olvidé de nombrarles es en esto, que en esto no van a encontrar la Chimera, ¿no? ¿Por qué? Porque la Chimera es la única que es sistema operativo solo. Tiene una dongle, pero generalmente la licencia es directamente yo descargo la Chimera y compro una licencia. Y esta licencia la compro en la misma página. Tengo que iniciar, registrarme. Vamos a hacer la compra. Y acá te dice todos los paquetes que tenés, todas las posibilidades y cuánto vale en euros. Y acá te dice más o menos en pesos argentinos cuánto te va a valer. Esta activación es anual. Yo puedo comprar una